Intento fallido. Ministro Ernesto Villegas asegura que llamado a paro nacional fue un nuevo fracaso de la oposición. Calles desoladas. Líderes de la oposición señalaron que el paro cívico ha sido acatado por la sociedad civil. Inviable. Fiscal General de la República asegura que la Constitución venezolana no consagra el juicio político contra el presidente. Incremento. Transportistas anunciaron que el pasaje costará 80 bolívares a partir del 1 de noviembre. Reunión. Durante su encuentro con el presidente Evo Morales, Delcy Rodríguez afirmó que el referendo ha sido derrotado en Venezuela. Como si fuera la primera vez, Serie Mundial regresa al Wrigley Field. Estreno mundial. Shakira y Maluma revolucionan las redes sociales. Yo te quiero aunque no quieras. Puro chantaje, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy son perfectos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, sean bienvenidos a la presente emisión. Los saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito Landi, que les saluda Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. El ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, aseguró que el llamado a paro nacional fue un nuevo fracaso de la oposición venezolana. Villegas afirmó que el sector de la pequeña y mediana industria cuenta con altos reportes de trabajadores. Calificó la medida como un intento fallido de la agenda que a su juicio promueve la destrucción de la economía. El transporte público está funcionando, ha funcionado y seguirá funcionando al 100% en su totalidad. El transporte público venezolano no se detiene, avanza. Lo mismo podemos decir de la educación pública. Tenemos datos de que el 96% de las instituciones públicas están activas, están abiertas. Las industrias básicas de Guayana están al 100%, lo mismo que Petróleos de Venezuela. Rodolfo Marco Torres, ministro de Alimentación, también tildó el fracaso el llamado Pudimos bueno. constatar desde primera hora de la mañana, estuvimos llamando a Cargill, Monaca, las principales empresas y a Ancarina, productoras de alimentos del país, agroindustria del país. Bueno, se encuentra con FOSA también, hablamos con el doctor Nelson Quijada, se encuentra trabajando con total normalidad. Inclusive me llamó el presidente de la Colgate, estuve conversando con él, están trabajando con total normalidad. Una vez ha fracasado la derecha venezolana. Líderes de la oposición aseguraron que el paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad en rechazo al gobierno nacional ha sido acatado por la sociedad civil. A través de la red social Twitter, Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, destacó que las calles se encuentran solas e insistió en que la jornada de protesta es voluntaria y por la defensa de la Constitución. También la dirigente María Corina Machado, presidenta de 20 Venezuela, dijo que el paro cívico en contra del Ejecutivo ha causado un silencio ensordecedor. Por su parte, los parlamentarios de la Unidad también destacaron la poca afluencia de personas en las ciudades. El diputado Tomás Guanipa publicó una foto de la avenida Nueva Granada y enfatizó que cuando un pueblo está decidido a cambiar, nada lo detiene y la muestra es clara. También el diputado Juan Andrés Mejía informó que a tempranas horas desde Santa Fe se evidenció el apoyo al paro. Un paro de la gente, un paro no de los patrones, no de las empresas, sino de los ciudadanos que decidieron salir en su mínima expresión. La mayoría se quedaron en su casa y así nos lo reportan en todo el país a esta hora. El diputado por el Estado Vargas, José Manuel Olivares, informó que se reportó poca afluencia en las paradas de pasajeros de Caracas, La Guaira. También la diputada Gaby Arellano destacó que se dio el ejemplo con las autopistas vacías. Y la parlamentaria por el Estado Monagas, María Gabriela Hernández, aseguró que en Maturín hay unión y que si desean tomar las calles o vaciarlas, lo logran. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que la Asamblea Nacional no tiene facultades para realizar un juicio político en contra del presidente de la República. No existe contra el presidente en Venezuela ni existen los juicios políticos. Fíjate que en la figura del presidente no existe ni siquiera la moción de censura, porque la moción de censura se produce contra el vicepresidente o vicepresidenta y contra los ministros, pero nunca contra el presidente porque la Constitución no lo consagra.
y mucho menos para destituir un presidente. O sea, la forma de destituir un presidente es a través de la figura del antejuicio de mérito. Habría que pedir el antejuicio de mérito. Y el único organismo que tiene la facultad para hacer eso es el Ministerio Público, y no a través de cualquier fiscal, sino tiene que ser él o la fiscal general de la República. Y lo hace la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. O sea que es el concurso de esas dos instituciones para que proceda. Estamos hablando de antejuicio, ni siquiera de un juicio. Y después de decidir la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, es que solicita autorización de la Asamblea Nacional para continuarlo. Pero si el tribunal no ha requerido la autorización luego de todo este proceso, la Asamblea no puede intervenir. Ortega destacó que el Tribunal Supremo de Justicia no puede disolver a la Asamblea Nacional. La Constitución también establece las causales de disolución de la Asamblea Nacional. Es más, remite un artículo, el 236, que establece la única causa de disolución de la Asamblea. Remite al artículo 240. Cuando hay una moción de censura contra el vicepresidente 3 veces en un mismo periodo, esa es una causal para disolver la Asamblea, y quien la puede disolver es el presidente de la República. La fiscal pidió a los cuerpos de seguridad no usar armas de fuego en manifestaciones. Informó que hay 97 personas detenidas tras los hechos violentos ocurridos recientemente. El respeto a la Constitución. No hacerlos con armas de fuego, ni con elementos o sustancias que puedan ocasionar un daño, sino que las manifestaciones pacíficas o cuando vayan a las manifestaciones tienen que ir con el criterio del respeto a los derechos humanos, de preservar la vida de las personas, proteger la vida de las personas. Total de 97. Todos serán presentados en el día de hoy. Se refirió a los casos de los alcaldes Carlos Ocariz y David Smolansky, quienes fueron citados por el SEBIN. Que ellos van a tener que declinar la competencia porque observamos que hay asuntos que allí se ventilan que no son de la jurisdicción militar, sino de la jurisdicción ordinaria. En cuanto al otro caso, nosotros no teníamos ningún conocimiento, emplazamos a este organismo policial a los fines de que nos informara porque estaba citando al alcalde Smolansky. Bueno, afortunadamente eso entiendo que no trascendió de allí. Hizo un llamado a los dirigentes políticos a dialogar. Los acontecimientos sociales y políticos que ahorita estamos viviendo pueden conducir al país a hechos lamentables si las partes no se sientan a dialogar. Si los actores políticos, los dirigentes políticos siguen arengando, incitando a la ciudadanía a la confrontación política. En el estado Zulia, la medida de protesta de 12 horas que comenzó desde las 6 de la mañana de hoy fue acatado en un 30%, según lo informó Gilberto Gudiño, presidente de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios, luego de realizar un recorrido por diversos corredores comerciales de la entidad. A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava, quien nos va a ofrecer los detalles. Adelante, José Leonardo, buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. El contacto lo hacemos a esta hora para informarles que el llamado a la paralización nacional de actividades convocado por la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Zulia tocó sectores como el comercial y el educativo, mientras que el transporte público labora con total normalidad, sin embargo con pocos pasajeros. Las autoridades de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios en la entidad piden respetar la voluntad de los trabajadores. Recordemos que esta es una decisión ciudadana, es una decisión individual. Cada persona tiene la posibilidad de definir si se acopla o no a este llamado de la Mesa de la Unidad. Como les digo, 3 de cada 10 comercios se han acoplado al llamado de la Mesa de la Unidad, demostrando la voluntad de poder generar los cambios que merece el país a través de mecanismos pacíficos, mecanismos cívicos que nos permitan responder ante la ciudadanía de que no estamos de acuerdo con lo que está pasando en este momento en Venezuela. Gilberto Gudiño reiteró además la importancia de realizar este mismo año un referendo revocatorio presidencial para buscar, según él, una salida pacífica y constitucional a la grave crisis por la que atraviesa el país. Amigos televidentes, información que manejamos a esta hora del mediodía. La invitación es para que continúen disfrutando de la emisión meridiana de su noticiero, Venevisión.
Muchísimas gracias. El ministro de Trabajo, Osvaldo Vera, aseguró que el paro convocado por la Mesa de la Unidad Democrática no tuvo respaldo y que la operatividad de un 100% en todos los estados del país está presente. Diana Martínez, desde Plaza Caracas, nos informa. Gracias por el pase desde los estudios. Efectivamente, el ministro para el Trabajo, Osvaldo Vera, aseguró que hasta el momento no ha sido necesario aplicar ninguna sanción a empresas o industrias del país, pues según la evaluación de su despacho y otros entes públicos, las empresas han trabajado con normalidad todo el día de hoy. Podemos decirle al país a esta hora el fracaso de otro intento golpista de parte de la derecha venezolana. Llamaron un paro que acaba de fracasar estruendosamente. Ni siquiera los sectores que ellos esperaban que se paralizaran, como empresas Polar o sectores del transporte, lo han hecho. Al contrario, hemos visto mayor nivel de entusiasmo, de dedicación, y eso se debe, ese fracaso se debe fundamentalmente a la conciencia, a la claridad que tiene la clase obrera venezolana, que ha entendido el papel, el rol que le toca jugar en estos instantes. Con respecto al aumento de salario anunciado por el presidente Nicolás Maduro este jueves, el ministro para el Trabajo, Osvaldo Vera, aseguró que se encuentran evaluando brindar el beneficio de alimentación a los pensionados. Esta es toda la información que tenemos por los momentos. Regresamos al Pase a los Estudios. Muchísimas gracias, Diana Martínez. En Caracas, el llamado a paro cívico se ha acatado de manera parcial. Manuel Covela constató la situación en varias de las zonas más transitadas de la capital y este es su reporte. Adelante, Manuel, buenas tardes, cuéntanos. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Nosotros a esta hora estamos haciendo este contacto desde Quinta Crespo en todo el centro de la ciudad y le vamos a mostrar cómo está la situación a esta hora hoy cuando la oposición llamó a un paro cívico de 12 horas. Pueden ver a través de nuestras imágenes que el tráfico y el movimiento de personas en esta zona es el habitual. Pueden entonces ustedes ver que hay gran cantidad y mucho movimiento tanto de automóviles como de personas, de transeúntes por las calles. Nosotros pudimos conversar con algunas de las personas que han pasado por aquí. Esto fue lo que nos dijeron. En tránsito normal, completamente. ¿Usted decide subir y salir a trabajar? ¿Por qué? Porque hay que trabajar, no hay que parar. El paro no le beneficia a nadie, ¿no? Pero hay que tomar alguna determinación con respecto a esto, porque de verdad que la situación está un poquito brava, la gente está confundida. Bien, esta es la situación a esta hora aquí en Quinta Crespo, en el centro de Caracas. Nosotros más temprano también estuvimos recorriendo Sabana Grande y Las Mercedes. En esta zona pudimos ver que había varios negocios cerrados, pero también otros abiertos, principalmente lo que se trata de cafetines, pizzerías. También pudimos hablar con personas que recorrían esos accesos, incluso también pudimos hablar con uno de los encargados de uno de los establecimientos. Esto fue lo que dijeron. Bueno, con la situación que está viendo el país, yo creo que no es necesario estar yendo a paro cívico, una de esas cosas, porque lo que hace falta es seguir trabajando para adelante y más nada. Respetable la posición del llamado al paro, pero creo que en estos momentos lo que más necesita Venezuela es que trabajemos. Bien, esa es parte de la situación que pudimos captar en nuestro recorrido por varios puntos de la ciudad. Hoy, para cuando la oposición llamó a un paro cívico de 12 horas. Nosotros con esta información devolvemos el pase al estudio. Gracias, Manuel. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Pero al regreso. Nueva oportunidad. Mariano Rajoy acudirá a segunda votación sobre su investidura. Los detalles en tan solo minutos. Amigos, continuamos con las informaciones. Transportistas del bloque suroeste de Caracas informaron que el próximo 1 de noviembre entrará en vigencia el aumento a 80 bolívares en el precio del transporte colectivo, según lo dijo Pedro Jiménez, presidente de esa organización de trabajadores. Pedro Jiménez señaló que ellos desde un principio rechazaron la gaceta en la cual se contemplaba el actual costo del transporte. Dijo que los precios de los insumos se han incrementado de manera importante, lo cual incluye cauchos, aceite y repuestos
repuestos. Por eso señalaron que el pasaje se incrementará a 80 bolívares en noviembre y a 100 en el mes de diciembre. Al ministro de Justicia, al ministro de Transporte, al alcalde del municipio Libertador, a los diferentes alcaldes que conforman la Gran Caracas, que por favor nos atiendan. Nosotros no estamos haciendo ninguna petición para causar alguna molestia a ningún gobierno. Esta no es una medida política, esta es una medida gremialista. Pedro Jiménez dijo que los transportistas están enfrentando un problema adicional como lo es el robo de unidades. Francisco Torrealba, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, considera que la Mesa de la Unidad convocó a un paro cívico un viernes para concederle a la sociedad civil un fin de semana largo. Señaló que la mejor forma de resolver los problemas es trabajando. Ellos, que no son tan tontos, han hecho una convocatoria de este tipo un viernes para ver cuántos se suman a un puentecito de viernes, sábado y domingo y con la esperanza de que pudieran tener éxito. Estamos viendo cómo intentan repetir el libreto de 2002, solamente que le faltan militares que tuvieron en el 2002 para darle el golpe al presidente Chávez, le falta CTV que tuvieron en el 2002 para hacer la huelga patronal que hicieron y le falta pueblo. Entonces no tienen sindicatos tampoco y hoy en día lo que estamos viendo es una comiquita. Yo vengo de recorrer casi que los puntos principales de la ciudad y lo que pudimos percibir fue una absoluta normalidad. Respaldó las políticas del Ejecutivo Nacional sobre el aumento del salario mínimo. Si se tiene en cuenta que en la mayoría de los hogares venezolanos no hay un ingreso mínimo, sino 1.8 en promedio, esto es una cantidad que va a permitir seguir paliando las dificultades por las cuales estamos atravesando para la adquisición de alimentos o de bienes de consumo y de primera necesidad. Fede Cámaras, otra vez de nuevo, en una posición, yo diría absurda, está diciendo que el aumento resulta insuficiente. Nosotros le decimos a Fede Cámaras, desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, que si les parece insuficiente el anuncio hecho por el presidente Maduro, pueden, con todo gusto ser aceptado, pueden aumentar más de lo que dijo el presidente Maduro. Respecto a agresiones sufridas por algunos diputados de la oposición, asegura que es la directiva de la Asamblea Nacional quien tiene que garantizar la responsabilidad de los parlamentarios. 7.177 familias recibieron sus viviendas este jueves en todo el país, así lo informó Manuel Quevedo, ministro para la Vivienda y Hábitat. En Ciudad Tiuna entregaron 144 apartamentos, lo que suma un total de 7.728 viviendas construidas en Fuerte Tiuna. Son más de 32.000 sonrisas, personas ya, habitantes, que están acá, atendidas, reivindicadas por la revolución. Pero además de eso, el pueblo venezolano, el pueblo caraqueño puede estar seguro. Nosotros tenemos en ejecución 8.852 apartamentos que ya están. Son los apartamentos que quedan en construcción en todos los tres sectores. En los tres sectores donde estamos abriendo los frentes y ejecutando las obras con mayor aceleración. Este sector es la segunda etapa. Usted hace 3 meses entregó. Ya estamos llegando acá con estos 144 apartamentos a 432, quedando en ejecución. En este sector, 2.568 apartamentos que ya están. Trabajadores del hipódromo de La Rinconada protestaron para exigir pagos de salarios y beneficios. Anunciaron que no levantarán la protesta hasta que no retomen las carreras de caballo y les cancelen los que les adeudan. Le exigimos que nos cancelen y nos hagan un cronograma con los pagos que están pendientes. Por estos momentos le estamos pidiendo que nos paguen nuestra semana de trabajo y nos cumpla con el Zetatique que ya está vencido. El autobús del equipo Carabobo Fútbol Club fue atacado ayer en horas de la noche en la salida del túnel de los Ocumitos, al parecer para robar a quienes se trasladaban en la unidad. La información la dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del equipo, donde detallan que el hecho ocurrió cerca de las 8 de la noche cuando se trasladaban al aeropuerto de Maiquetía para tomar vuelo a Maracaibo. Precisaron que el parabrisas del vehículo fue impactado por una piedra que no pudo romper el vidrio, por lo que el conductor pudo continuar hasta detenerse cerca de una patrulla en la vía. Esta es la tercera vez en el año que un equipo de fútbol profesional venezolano ha sido víctima de lampa en las carreteras mientras viajan en autobús. El director de la Policía de Miranda, Elicio Guzmán, informó que el organismo trabaja con la Fiscalía y el CICPC para identificar a los sujetos que dispararon en contra de la comisión policial durante la jornada de protesta ocurrida en la carretera panamericana, donde asesinaron a un efectivo y otros 3 resultaron heridos. Oliver Rodríguez nos tiene la información.
Guzmán adelantó que no descansarán hasta capturar a los responsables. Analizan todas las hipótesis que se manejan en torno al crimen del oficial José Alejandro Molina Ramírez, de 35 años, quien es el sexto uniformado del referido cuerpo de seguridad caído en hechos violentos y a su vez el número 103 en la Gran Caracas. Esta vez nos preocupa sobremanera que los funcionarios, solo fueron atacados los funcionarios. La gente disparó contra los funcionarios específicamente y no hay heridos dentro del público que estaba en la calle a esa hora, que por cierto era numeroso. Es como si alguien hubiese estado enfocado directamente a esa actividad. Por eso yo digo que tarde o temprano, pero más temprano que tarde, vamos a tener la identidad de la persona que ocasionó esto. El director de la policía de Miranda pidió más apoyo a este cuerpo de seguridad. Dijo que trabaja en condiciones deplorables y sin respaldo económico al considerar que solo el 1% del presupuesto nacional está destinado a la seguridad ciudadana. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Oliver. Amigos, vamos a la pausa. A regreso tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotros. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar la conversación con el invitado del día de hoy. Tal cual como lo habíamos anunciado, Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, se encuentra aquí en el estudio con nosotros en Entrevista Venevisión. Interesantes temas que conversar. Sobre todo sería muy pertinente que usted realizara un balance acerca del paro convocado el día de hoy, que forma parte de la agenda de la oposición venezolana como un conjunto de acciones que se van a emprender no solamente el día de hoy, sino también en los próximos días. Gracias por invitarme, Endrina. Siempre es un placer estar aquí en este espacio de este canal, que es tan visto por todos los venezolanos y las venezolanas. Yo tengo que decir, como una muy buena noticia para todas y para todos, para los comerciantes, para los trabajadores, para los empresarios, para aquellos que están produciendo en el campo, para la industria petrolera, para el transporte, que afortunadamente la convocatoria irresponsable a ese llamado paro representó un rotundo fracaso. Yo vengo de la sala situacional que se instaló para hacer un seguimiento de la situación del país de los últimos días y mira, el sector petróleo 100% trabajando, industrias básicas de Guayana 100% trabajando. El sector transporte, y tengo que decir que un 20-25% de los sindicatos de transporte son afectos a la oposición venezolana, 100% trabajando. Educación, salud, comercio. Tú sabes que los comercios siempre abren sus puertas un poco más tarde, pero la gran mayoría, casi el 100% de los comercios están en este momento trabajando. Vi un reportaje de unos periodistas bien temprano que se dirigieron a los supermercados del este de la ciudad de Caracas, estaban todos abiertos y abarrotados de gente. El metro de Caracas hoy tiene 20% más pasajeros que en un día habitual. Es decir, hoy salió la gente más a la calle de lo que habitualmente ocurre. El aeropuerto internacional de Maiquetía abarrotado. Tengo fotografías que probablemente después se puedan mostrar de lo que estaba ocurriendo en el aeropuerto internacional de Maiquetía el día de hoy. Por cierto, algunos dirigentes importantes de la oposición hoy están saliendo de viaje al exterior, a Aruba, a Curazao, a Miami. La verdad es que fue un llamado muy irresponsable. Y es muy curioso, porque ¿quién está abandonando qué? ¿Quién está abandonando el carro? El presidente Maduro no para de trabajar. Regresó de esa gira relámpago por los países petroleros en Europa y en el Medio Oriente. Fue recibido por el Papa Francisco en el corolario de esa exitosa gira e inmediatamente llegó a ocuparse del golpe de timón, entregó viviendas el día de ayer, hoy está en su agenda de trabajo. Y yo me pregunto, ¿dónde está la dirigencia opositora venezolana en este momento? Llamando a algo que no quiere nadie, porque ¿qué empresario va a querer ahora que se está notando que estamos empezando a salir de la tremenda crisis económica que el país vivió, ahora que estamos saliendo de la dificultad ocasionada por la merma en los precios del petróleo, ahora es que van a decirle a los empresarios cierren las puertas, ahora es que le van a decir a los hospitales, a las instituciones de educación que cierran las puertas? Si se perdieron 20.000 millones de dólares
cuando ellos de forma irresponsable llamaron a paro en el 2002. Ahora bien, alcalde, muchos pudieran pensar que el paro no se cumplió como tal por las medidas de presión anunciadas por parte del diputado Diosdado Cabello, quien decía que las empresas que estuvieran cerradas iban a ser tomadas por los trabajadores y las Fuerzas Armadas. También el ministro de la Defensa había hecho un anuncio en el cual iban a fiscalizar cada una de las empresas y la que estuviera cerrada se iban a tomar medidas. ¿Considera usted que este paro no fue tan efectivo debido a estas presiones? No, no fue efectivo porque la gente sencillamente quiere trabajar. La gente sencillamente quiere, bueno, más bien que podamos resolver nuestros problemas económicos. La gente lo que quiere es que el país de verdad continúe avanzando. Venevisión, hoy el 100% de Venevisión estaba trabajando el día de hoy. Igual Globovisión, yo vivo cerca de Globovisión y estaban todos los trabajadores de Globovisión trabajando. La administración pública, el 100% de la administración pública nacional, regional y municipal salió a trabajar el día de hoy. El presidente ayer hizo un anuncio de un incremento del salario integral que ya se acerca a más de 90.000 bolívares mensuales para las trabajadoras y los trabajadores del país. ¿Quién va a querer una paralización de las actividades si lo que más bien se quiere es que la economía del país salga de verdad adelante? ¿Qué tipo de responsabilidad tienen estos dirigentes? ¿Qué tipo de gobierno quieren ser? Si a lo que están llamando es a la desestabilización, a la zozobra, a la angustia, a la violencia y ahora a un paro de actividades que no les acató a nadie, ni siquiera los empresarios que son afectos a la oposición venezolana. Ahora bien, alcalde, ahora que hace referencia al anuncio que hacía ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, con que representa el cuarto aumento de salario en lo que va de año, hay muchos análisis que se han hecho en función de el impacto inflacionario que esto pudiera tener, cómo hacer que este incremento de salario no se convierta en sal y agua. Ya hoy estamos dando noticias acerca del sector transporte, precisamente que anunciaba un incremento a partir del día lunes, estaban esperando reunirse con usted. ¿Cómo garantizar que este aumento de salario realmente sea positivo para los trabajadores y desde el punto de vista empresarial, cuál es el costo para la pequeña y la mediana empresa de este aumento de salario cuando la caída del Producto Interno Bruto y otros indicadores como el incremento de la inflación dan cuenta de la fuerte depresión económica en la que se encuentra inmerso todo el país? El presidente Nicolás Maduro va a pasar a la historia como el presidente que más ha defendido el salario de las trabajadoras y de los trabajadores. Nosotros no podemos escapar el hecho de que no solamente estamos en una crisis económica, sino que la guerra económica que se ha establecido contra la economía venezolana realmente lo que intenta golpear es el poder adquisitivo de las venezolanas y de los venezolanos. Y la forma que tiene el gobierno de protegerlo es, por un lado, proteger el empleo. Yo creo que tenemos una cifra de desempleo de las más bajas de América Latina. Anda a revisar, por ejemplo, Argentina. Más de 500.000 nuevos desempleados hay en Argentina en el último mes. Revisa las políticas de Brasil con el gobierno golpista de Temer. Hay más de 3 millones de nuevos desempleados en Brasil con las medidas que tienen. Y revisa las cifras de desempleo en Venezuela en este momento. Todavía nos mantenemos una cifra de desempleo adecuada, que se acerca al 6-7%. Y eso es una muy buena noticia. Tal vez lo más alarmante son los indicadores de inflación que se estiman a cerca de un 700% a fin de año, las expresiones más moderadas. Y esto, todo lo que tiene que ver en la caída del Producto Interno Bruto para los venezolanos. Yo creo que precisamente para tratar de vencer las características de la economía venezolana, que se caracterizan porque es una economía de puertos, que es una economía de importación, que es una economía rentística y que pueda ser sustituida, que podamos producir los alimentos que consumimos, que podamos producir los bienes manufacturados, la gran mayoría de los bienes manufacturados que consumimos, es el norte de la agenda bolivariana, la agenda económica bolivariana que el presidente lanzó en febrero y que además, por cierto, forma es una forma de diálogo económico y social que se está dando desde hace bastantes meses. Y los empresarios, muchos de ellos afectos a la oposición, acuden cada martes al Consejo de Economía con el vicepresidente Isturi. Es decir, hay una intención, es lo que yo siento, es lo que yo creo, hay una intención unánime del pueblo de Venezuela, bueno, de salir adelante, de resolver nuestros problemas en paz, en democracia y con respeto a la Constitución. Acerca de la paz y el respeto, el tema del diálogo ha sido un tema recurrente en los últimos tiempos. Esta semana hubo muchísima controversia tras el anuncio y la intervención del enviado por parte del Vaticano, el nuncio argentino, quien decía que había una cita prevista este fin de semana en la isla de Margarita. El gobierno siempre estuvo
unánime en la postura de asistir a este encuentro. Hoy pudimos conocer que también representantes de la Mesa de la Unidad Democrática van a asistir a este primer encuentro con vísperas a que se materialice un diálogo. ¿Cuáles son los temas centrales que lleva el Partido Socialista Unido de Venezuela para este encuentro cuando la oposición ha dicho que la agenda electoral será la prioridad? Fíjate, yo creo que hay dos tragedias en la dirigencia opositora en este momento que además nos repercute a todas y a todos. La primera son las inmensas pugnas internas, luchando por una hipotética candidatura presidencial. No quiero abundar más porque no me quiero meter en los asuntos internos de la llamada MUD, pero ya todo el mundo sabe quiénes son los que están pugnando por candidaturas presidenciales en este momento en la MUD, la tirantez que hay en el trato personal que ellos se tienen. Y lo otro es algo que yo he llamado el Frankenstein de la violencia, que despertaron, así como en el mito de Prometeo y en el mito en la novela gótica de Shelley, que crearon una vida y que esa vida se le fue en contra, porque la violencia de Frankenstein lo primero que hizo fue asesinar a la prometida del doctor Víctor Frankenstein. Igual, esta directiva de la oposición levantó una facción de violencia extrema en algunos seguidores de la derecha venezolana. Tú a veces ves por las redes sociales tales muestras de racismo, de xenofobia, de odio, de llamados a baños de sangre que a veces abisman, a veces impresionan. Y eso se les revierte en contra en este momento cuando ya se han dado, no puedo hacer mayores infidencias, Endrina, porque no quiero ser yo quien torpedee la iniciativa de diálogo, pero desde el mes de febrero hasta la fecha son centenares de reuniones que se han dado con los presidentes acompañantes Zapatero, Torrijos, Leonel Fernández. Luego el presidente Samper y el presidente Maduro solicitaron la incorporación de un acompañante del Vaticano. La misma oposición lo señaló, estuvo de acuerdo con eso. El día domingo que llegó el enviado del Papa Francisco, que es el nuncio de Argentina, además es una persona que tiene un muy importante aval por parte del Papa Francisco, se dieron reuniones, sobre todo con la oposición venezolana. Esto lo digo porque hay fotografías públicas de esas reuniones a las que asistió el señor Capriles, el señor Ramos Alub, Julio Borges, Carlos Ocariz, Luis Florido, todos los que después salieron diciendo y boicoteando al diálogo e incluso diciendo que se habían enterado por televisión. Completamente falso, porque el domingo acordamos vernos el día lunes, establecer un cronograma conjunto y convocar para el domingo 30 de octubre. Ellos dijeron que en representación de ellos, iba a ir el señor Chugo Torrealba. No es que Chugo Torrealba iba caminando por la avenida Casanova, Endrina, y se encontró que estaba un señor nuncio allí en el Meliá y se metió. Él estuvo allí, aprobó el comunicado conjuntamente con nosotros, palabra por palabra. Nosotros vimos el comunicado, le hicimos 2 o 3 modificaciones, el señor Torrealba vio el comunicado, le hizo 2 modificaciones y bueno, ese fue el comunicado conjunto que fue leído. Lo que sucede es que Frankenstein de las redes se instala y por eso Capriles, de una manera además no solamente irresponsable, sino desleal, porque claro que sabía que era la reunión con el señor Torrealba, y claro que sabía que el señor Torrealba lo que estaba era representándolo en esa reunión, a él y a los 4, al llamado grupo de los 4, que son los partidos mayoritarios de la... Alcalde, vamos a hacer una breve pausa y al regreso quiero que sigamos hablando de este tema de diálogo y también de otros temas interesantes de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, donde se está procurando un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro. De esto y más vamos a hablar al regreso, y otro tema también muy importante, lo que se espera el 3 de noviembre con esta marcha que está convocada, cuyo destino final sería el Palacio de Miraflores por parte de la oposición venezolana. Hacemos una breve pausa y en breve venimos con más. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista Venevisión. El invitado del día de hoy, Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de los temas que van a llevar para este encuentro en la isla de Margarita cuando sea esta fase exploratoria y preparatoria para el diálogo. La oposición ha sido enfática en decir que la agenda electoral será la prioridad. ¿Cuál será la prioridad para el Partido Socialista Unido de Venezuela? Fíjate, Andrina, nosotros sostenemos los mismos 4 puntos que ya habían sido previamente
conversados en las reuniones en Capcana, en República Dominicana, el pasado 28 de mayo de este año 2016. Fíjate todo el tiempo que se perdió. Y ese tiempo que se pierde para el diálogo es tiempo que se gana para la zozobra, para la angustia, para convocatorias a paros irresponsables y ridículos, para la violencia. Asesinaron a un policía de Miranda hace 3 días en las protestas de la oposición. ¿Cuántas zozobras nos hubiéramos ahorrado? Nosotros proponemos, 1, la agenda económica y social, la discusión para que todos aportemos a fin de solventar la crisis económica del país y derrotar la guerra económica. 2, el equilibrio de los poderes públicos en el marco de la constitucionalidad de la República. La Asamblea Nacional, lamentablemente, ha incurrido en serios, severos desacatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo no soy abogado, yo soy psiquiatra. El doctor Ramos Alú dice que él es abogado. Yo le recomiendo que se lea el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 336. El artículo 335 dice: el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y será el máximo y último intérprete de esta Constitución. Y el 337, en su numeral 7, sobre las funciones de la Sala Constitucional, dice: declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal, Estatal o Nacional, resolver las colisiones que existen entre diversas disposiciones legales, dirimir las controversias constitucionales. Es decir, es perfectamente constitucional el papel establecido por el Tribunal Supremo. Cuando la Asamblea Nacional desacata las órdenes del Tribunal Supremo, está desacatando esta Constitución. Por eso nosotros proponemos, bueno, en el marco de la Constitución y de la constitucionalidad, establecer normas de convivencia democrática entre los poderes públicos en Venezuela. El otro elemento es la paz. La instalación definitiva de una comisión de la verdad, de la paz, de la justicia y de la reparación de las víctimas, que se puedan dirimir todos los asuntos que se han derivado de las situaciones de violencia de los años 2013, 2014, 2016, que sea en esa mesa que nosotros podamos resolver estos problemas, estas controversias. Y un otro elemento que está relacionado con las garantías y con el cronograma electoral que ya estableció el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que fue un muy importante paso el que dio el Consejo Nacional Electoral al convocar elecciones de gobernadores para mediados de año del año 2017 y elecciones de alcaldes para finales de ese mismo año. Alcalde, no está de más volverle a plantear una pregunta que le formulaba hace algunos días cuando también lo entrevistaba y le preguntaba ¿qué injerencia tiene usted con el Consejo Nacional Electoral que tanto se le asocia? No, absolutamente nada. Yo soy el vicepresidente electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. He sido jefe de varias campañas electorales. Fui jefe de la campaña de la enmienda constitucional, fui jefe de la campaña de la elección de gobernadores, fui el jefe de la campaña de la última elección del presidente Chávez, que resultó un resonante éxito el día 7 de octubre del año 2012. Fui el jefe de campaña de la victoria de Nicolás Maduro. Es decir, tengo algún conocimiento del desarrollo de las elecciones en Venezuela. Y lo que yo digo, lo pienso, y lo que pienso lo digo. Es decir, yo no ando con solapamientos de ningún tipo. Nosotros... Ahora yo quiero que usted me diga, ¿qué hace usted en la Asamblea Nacional el día domingo cuando el grupo de chavistas irrumpió en el Parlamento y se está diciendo, y también lo hizo público el presidente del Parlamento, Ramos Ayub, que esto no fue una manifestación espontánea, que fue un grupo conducido por alguien, y usted apareció allí en la escena? Fíjate, Andrina, es necesario que los venezolanos conozcan algunas cosas. La primera es que yo soy vecino de la Asamblea Nacional. Mi oficina, la oficina del alcalde de Caracas, está separado del Capitolio por un bulevar muy bonito, por cierto, que hicimos nosotros. Cuando los diputados de la oposición caminan por allí, deberían recordarse que el bulevar que está desde la esquina de Monjas hasta la esquina de San Francisco fue un bulevar hecho por la Revolución Venezolana. Yo me encontraba desde muy temprano, de las 9:15 de la mañana, en mi oficina de la alcaldía. Yo practico un deporte que se llama el tenis de mesa, al mediodía estaba haciéndolo, y me dicen algunos de mis directores que un grupo de gente se metió en la Asamblea Nacional. Yo me dirigí corriendo hacia allá. Era un grupo de personas indignadas por esta barbaridad, esta declaración de golpe de Estado que estaba haciendo la Asamblea Nacional en ese momento, donde incluso conminan a la Fuerza Armada Nacional a alzarse y a derrocar al presidente Nicolás Maduro. Y el único papel que yo tuve, que después lo reflejó CNN, NTN 24, otros canales internacionales, fue pedirle a la gente que se saliera, y eso está perfectamente establecido. Yo invito, así lo hice ayer en mi programa de televisión, a Capriles Radonsky,
y a Ramos Alup a que nos sometamos al detector de mentira, al polígrafo, a ver quién está diciendo la verdad y quién está diciendo mentira a ese respecto, cuando ellos quieran y donde ellos quieran, a la hora que quieran. Acerca de ese detector de verdad, yo creo que muchos venezolanos y la comunidad internacional también se pregunta quién tiene la verdad acerca del respeto a la Constitución, porque la Asamblea Nacional decretaba que había una ruptura del hilo constitucional. También se está hablando de un juicio político al presidente Nicolás Maduro por desacato y respeto a la Constitución. ¿Quién Eso tiene no la existe, verdad? Andrina. O sea, no hay absolutamente una letra, una palabra en esta Constitución que señale que existe la figura del juicio político. Eso quisieran ellos. Ellos quisieran darle un golpe de Estado parlamentario al presidente Maduro como lo hicieron en Brasil, o como lo hicieron en Paraguay, o como lo hicieron en Honduras. No existe absolutamente ningún artículo. Yo invito a Ramos Alup a que vea una reseña que hizo el canal, el BBC Mundo, canal en español de la BBC de Londres, que en modo alguno puede ser acusado de chavista, donde dice que es absolutamente falso que la Asamblea Nacional pueda generar un juicio político contra el presidente. Alcalde, nos queda muy poco tiempo y quisiera que abordáramos varios temas. Lo que va a suceder el 1 de noviembre, hay un examen periódico de la ONU sobre derechos humanos. Antes era una cita privada, hoy en día es una cita internacional pública. Se ha hablado mucho del Estado venezolano como violador de los derechos humanos. ¿Qué espera usted ocurra este día? Venezuela es una campeona de defensa de los derechos humanos, así es reconocido por el mundo entero y por todos los organismos internacionales donde nosotros tenemos participación. No tengan ninguna duda de que en ese examen se reconocerá los esfuerzos por la lucha de los derechos humanos en Venezuela. ¿Es posible la gobernabilidad con altos niveles de rechazo? Yo creo que es posible la gobernabilidad en términos en que haya un gobierno que le responda a la gente. Y si algo ha caracterizado al presidente Nicolás Maduro es que no les han dado cuartel, le han declarado la guerra desde el primer día de su presidencia, pero él jamás ha abandonado la atención del pueblo de Venezuela. ¿Considera usted que hoy en día el presidente Nicolás Maduro cuenta con solvencia electoral y popularidad para enfrentar un desafío electoral? No solamente creo eso, sino que lo corrobora la desesperación que está mostrando la oposición venezolana en los actuales momentos. Yo me pregunto, si es cierto lo que ellos señalan acerca de las inmensas popularidades que tiene la oposición, ¿por qué están tan desesperados para que se susciten hechos violentos que derroquen al gobierno constitucional? Hay un montón de preguntas que están haciendo a través de las redes sociales, solamente le voy a hacer dos planteamientos. Está del bloque de la Patria, preguntan, la derecha está llamando a Miraflores, eso es buscar violencia, los invitamos a la reflexión y la paz. ¿Qué se espera acerca de esta movilización prevista para el día 3 de noviembre? Yo aspiro que el mensaje que mandaron hoy los venezolanos sea atendido por la llamada MUD. La gente le dijo, no queremos paro, no queremos violencia, no queremos que haya ningún tipo de desbordamiento del orden constitucional. Por el contrario, la gran mayoría de la población quiere que haya diálogo. El 1 de noviembre, como ha pasado todos estos días, nosotros vamos a estar apostados en las puertas de Miraflores para evitar que se suscite ningún evento de violencia. Gaby Bracho dice, y los que votamos por la Asamblea Nacional, ¿dónde quedamos? La Asamblea por ley está por encima de todo, respeto. Miren, no es cierto, acabo de leer el artículo 335, cada poder público tiene sus atribuciones, tiene sus responsabilidades y tiene sus limitaciones. Y esa, con todo respeto, Gaby, eso pregúnteselo a Ramos Alup, quien ha destruido la Asamblea Nacional y su condición de poder público al entrar en desacato es esa directiva. ¿Usted va este fin de semana para Margarita, para el encuentro de diálogo? No tenga duda de que ya estamos sentados en el diálogo. Bueno, agradecemos la presencia del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, en el estudio de Noticiero Venevisión. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos con más información. Amigos, continuamos con las informaciones. Empresas Polar rechaza lo que consideran hostigamiento contra trabajadores y su presidente ejecutivo. Aseguran que hacen un enorme esfuerzo para producir a pesar de las dificultades en el acceso a la materia prima. Se conoció que desde este jueves, en horas de la tarde, funcionarios del SEBIN se mantienen apostados en las afueras del Centro Empresarial Polar y en la residencia del presidente ejecutivo de la compañía, Guillermo Bolinaga. Director de Asuntos Legales y Regulatorios de Empresas, rechazan el presunto hostigamiento del que fueron víctimas tanto Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de la compañía, como los trabajadores de la empresa, tras la presencia de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en las inmediaciones de su casa, afectando también a su familia y en las afueras del Centro Empresarial Polar en Los Cortijos.
El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, desde el centro de Caracas, asegura que el paro propuesto por la Mesa de la Unidad no fue acatado. Escuchemos parte de sus declaraciones. Hoy, cuando la oposición venezolana ha hecho un llamado irresponsable a paro, cuando este país lo que necesita es trabajo, los venezolanos y las venezolanas en todos los rincones del país le han dado una respuesta contundente. La gente quiere trabajar, la gente quiere la paz. Después de un balance que hemos hecho por todos los estados del país, podemos afirmarle hoy a Venezuela entera y al mundo que Venezuela está trabajando. Las calles hablan por sí solas. Invitamos a todos los medios nacionales e internacionales a que le muestren al mundo y le muestren al país la verdad de Venezuela. Aquí no se paró nadie. Bien amigos, hasta aquí la presente emisión. Y como siempre, el Noticiero Venevisión reporta. Y usted decide. Que tengan todos feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Hasta el lunes.